Bienvenidos a nuestra sexta semana de clase del curso Historia Eclesiástica 2. Es un gozo poder saludarles nuevamente, mis estimados hermanos, en los diferentes lugares, diferentes países donde se encuentran. Y es un privilegio para mí haberles servido durante estas 5 semanas anteriores y esta que estamos iniciando en este precioso curso que hemos venido llevando. Hermanos, no quiero concluir este curso sin animarles, sin motivarles a seguir adelante con sus estudios ministeriales. Poder culminar con éxito este nivel de estudios y, si el Señor lo permite, que puedan avanzar a otros niveles de estudios académicos. Es sumamente importante que nosotros como ministros estemos cada vez más preparados, más capacitados para servirle al Señor, y en esa preparación los estudios teológicos son sumamente necesarios. Así que, mis hermanos, también quiero, antes de iniciar la introducción de esta semana, nuevamente recordarles que si alguno ha tenido algún inconveniente para enviar a tiempo su tarea, con toda confianza, mis amados hermanos pueden participarme, como lo han hecho algunos ya, y ahí estoy pendiente de su tarea. También quiero recordarles, hermanos, que si ven que se me pasa alguna calificación, ¿no?, porque son tantos estudiantes, entonces estén pendientes de sus calificaciones allí en la plataforma. Si ven alguna falla en que no les he calificado alguna tarea, por favor, particípenme, háganme saber. A veces pudiera cometer algún error, que me hayan enviado alguna tarea por mi correo y no la haya visto. Entonces, por favor, hermano, cualquier cosa me están recordando. Entonces, vamos a una pequeña introducción del estudio de esta semana, que es acerca de las denominaciones. El tema es la historia de algunas denominaciones, porque no se pueden abarcar todas, porque las denominaciones son innumerables. En primer lugar, hermanos, definir sencillamente lo que se considera una denominación. Una denominación es una rama de la iglesia cristiana, es un conjunto de congregaciones o iglesias generalmente que están esparcidas por un vasto territorio, por diferentes países. Algunas son globales, están alrededor del mundo, pero que esas congregaciones o esas iglesias tienen algunas cosas en común. Tienen en común un nombre, tienen en común una estructura, un sistema de gobierno, una estructura, y tienen en común una doctrina, ¿verdad?, sus creencias. Entonces, tanto nombre como estructura, como creencias o doctrina, caracterizan a una denominación, al tener en común, ¿verdad? Entonces, como les decía, son muchas las denominaciones. Hoy vemos iglesias con diferentes nombres, ¿verdad?, con diferentes prácticas. Seguramente en su medio, su contexto donde usted está, hacen vida muchas denominaciones diferentes, ¿verdad? La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, protestante, es muy diversa alrededor del mundo. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a tener un espíritu amplio, ¿verdad?, en cuanto a considerar todos aquellos aspectos favorables que hay en las diferentes denominaciones, y tener un espíritu de comunión, no sectario, sino de comunión, para poder ver lo bueno que hay en nuestros hermanos de las diferentes confesiones y tener la posibilidad de compartir con ellos en la obra del Señor. Muy bien, lo que nos interesa entonces esta semana, en esta introducción al estudio, hermanos, es trazar de manera sencilla, desde la Reforma Protestante, ¿verdad?, cómo viene el desarrollo de las denominaciones. De la Reforma Protestante surgieron algunas iglesias que, como ya lo hemos estudiado en las semanas anteriores, ¿verdad?, fueron claves, ¿no?, movimientos claves que surgieron a partir de la Reforma. Entonces, están
las primeras denominaciones, se les conoce como las iglesias confesionales o las iglesias litúrgicas, ¿verdad? Iglesias confesionales o litúrgicas. ¿Por qué será la palabra litúrgica, hermanos? Porque estas iglesias, ¿verdad? Son más conservadoras en cuanto a muchos aspectos de la adoración y fueron las primeras denominaciones que provinieron directamente de la Reforma. Hay ciertos rituales y ciertas prácticas de la adoración que están muy ligados a aquella iglesia, a la iglesia católica, ¿no? Entonces, tienen una herencia también litúrgica de la iglesia católica. Entonces, allí tenemos la iglesia luterana, la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas, ¿no? Ese primer grupo de confesiones son las primeras denominaciones que surgen de allí de la Reforma protestante. Entonces son iglesias o confesiones o denominaciones históricas, ¿verdad? Surgen de allí de la Reforma protestante directamente. Luego, con el paso del tiempo, de estas primeras tres denominaciones principales que surgieron de la Reforma protestante, surgen otras denominaciones. Entonces, de cada una de estas, se puede trazar el origen de cada denominación, ¿verdad? De dónde proviene, es decir, como un tipo de árbol genealógico denominacional. Entonces, se pudiera trazar de cada denominación tiene su tradición histórica y cada denominación sabe más o menos de dónde proviene su creencia, de dónde provienen sus prácticas, ¿verdad? En este caso, este nuevo grupo, este segundo grupo de denominaciones, se les llama las iglesias separatistas. Iglesias separatistas. Surgen de aquellas primeras. Entonces ahí tenemos las iglesias bautistas, las iglesias menonitas, las iglesias pietistas, las iglesias metodistas y las iglesias, otros grupos de santidad, parte de la iglesia metodista. Entonces tenemos este segundo grupo de denominaciones, ¿verdad? Ya proveniente del primer grupo original. Por eso se le llama iglesias separatistas, porque fueron separaciones de las primeras, es decir, surgieron de las primeras denominaciones, ¿verdad? Estas denominaciones, hermanos, son globales, ¿no? La iglesia bautista, por ejemplo, está alrededor del mundo. Y es una iglesia que para el 2010 tenía esta denominación bautista aproximadamente 47 millones de fieles alrededor del mundo. La iglesia metodista, se piensa que actualmente hay más de 90 millones de metodistas alrededor del mundo. Son iglesias, denominaciones numerosas, ¿no? Tenemos la iglesia menonita. La iglesia menonita proviene del movimiento anabaptista. Recuerdan que hablamos del movimiento del anabaptismo, eran los rebautizadores, ¿no? Que no estaban de acuerdo con que se bautizaran a los niños, a los infantes, y por lo tanto esos niños que venían del catolicismo, familias católicas, cuando se convertían a la fe protestante o en la fe protestante, ellos los rebautizaban. Entonces hay una denominación que viene de ahí, de allí del anabaptismo, que se llama la iglesia menonita, por su fundador llamado Menno Simons, que fue un sacerdote católico de los Países Bajos, ¿verdad? En aquellos tiempos de la Reforma, momento de la Reforma. Entonces, la característica de los menonitas es que son hermanos trinitarios, es decir, dentro del anabaptismo hay
hubo dos facciones principales, los unitarios, anabaptistas unitarios y anabaptistas trinitarios. Los menonitas son trinitarios y llama la atención su manera muy conservadora de vida, ¿no? Su estilo de vida muy conservador. En su celo por la santidad, los menonitas, ¿verdad?, tienen formas de vestir muy conservadoras, diría extremadamente conservadoras. Ellos también tienen una forma de vivir muy sencilla. En su hogar, en el hogar menonita, hay básicamente 3 habitaciones, una para los hijos varones, otra para las hijas y otra para el matrimonio, y una zona en común, la cocina, que se convierte también en una especie de taller de trabajo para las mujeres, especialmente para coser y hacer otro tipo de labores de trabajo. Rechazan el uso de la tecnología, muy poca tecnología usan, celulares, ese tipo de cosas. Y bueno, también visten generalmente con ropas oscuras, inclusive cuando la pareja se casa visten ropas oscuras. La novia viste de negro, porque por su costumbre, por su forma de pensar, hermanos, piensan que los colores llamativos pues no van de acuerdo con la santidad o con la modestia cristiana, ¿no? Esto es para que veamos, hermanos, que pueden haber diferencias, ¿no?, entre una y otra denominación, y sin embargo eh, tener una doctrina fundamental, que es la fe en Jesucristo, la fe de la salvación por gracia y otras cosas importantes como creen los hermanos menonitas. Sin embargo, tienen sus particularidades, ¿no?, en cuanto a costumbres. Y así encontramos hoy en día en las diferentes denominaciones que hacen vida en nuestro contexto, vamos a encontrar diferencias entre una y otra iglesia. Por eso tenemos que aprender a ver siempre lo mejor, ¿no?, lo positivo en las otras iglesias o denominaciones. Entonces les hablo de un segundo grupo, ¿verdad?, de denominaciones, que son las separatistas. Recuerdo, el primer grupo de iglesias que surgieron directamente de la Reforma son las iglesias litúrgicas o confesionales. Luego tenemos un segundo grupo que que se separaron de aquellas, ¿no?, con el paso del tiempo fueron surgiendo en diferentes épocas, diferentes años. Cada una de estas denominaciones tiene su fecha de origen. Tenemos este segundo grupo, las iglesias separatistas, ¿verdad?, iglesias separatistas. Ahora, viene un tercer grupo, que está compuesto por las iglesias de santidad y por las iglesias pentecostales, ¿no? Entonces, pero la iglesia pentecostal también proviene del movimiento de santidad, ¿no?, el movimiento, los avivamientos de santidad originales, ¿no? Entonces de ahí proviene ese movimiento del pentecostalismo clásico que inició a principios del siglo XX con el avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles. Tiene toda su historia, ¿no?, el movimiento pentecostal moderno. Y el énfasis de este movimiento, pues, desde el principio, fue el hablar en lenguas, ¿no? Fue el hablar en lenguas. Y luego tenemos, dentro del movimiento pentecostal surge las iglesias carismáticas, ¿verdad? Iglesias carismáticas ya es una nueva fase del pentecostalismo, donde hay una cantidad de doctrinas nuevas, prácticas nuevas, diferentes al pentecostalismo clásico. Ya se incorporan otras nuevas prácticas y creencias, y es todo este movimiento que está en el día de hoy, hermano, con tantas doctrinas
que muchas veces van en desacuerdo con las escrituras. El énfasis de las iglesias carismáticas es en la experiencia, más que en la doctrina. Así que dan lugar más valor a la experiencia, ¿no? Entonces por eso se valoran mucho más los sueños, las visiones, las profecías, las experiencias que pueden tener las personas. Se valoran más que la misma enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, sabemos que hay muchos grupos de estos carismáticos, ¿no? La palabra carismático es por el término carisma, que habla de regalo, de don, habla de los dones espirituales. Entonces, por eso se le llama iglesia carismática. Seguramente usted ha conoce alguna iglesia carismática o ha pertenecido, ha visitado alguna iglesia de este movimiento, iglesia carismática, ¿no? Son varias denominaciones que hay dentro de las iglesias carismáticas. Tenemos entonces, estamos hablando de un tercer grupo de denominaciones, iglesias pentecostales, carismáticas y las iglesias o denominaciones de santidad, ¿verdad? Que dentro de esas iglesias de santidad tenemos la iglesia del Nazareno, como un grupo mayoritario de santidad, ¿no? Alrededor del mundo. Tenemos la iglesia del Nazareno, tenemos la iglesia de los peregrinos, tenemos la iglesia, el ejército de salvación, ¿verdad? Tenemos la iglesia wesleyana. Entonces, todas estas son iglesias de santidad que provienen del movimiento de santidad original, ¿no? Entonces ya se pueden distinguir, ¿no?, de aquellas iglesias separatistas como otro grupo, ¿verdad?, que se ha formado a su vez de aquellas que se separaron de las denominaciones originales. Mire cómo vino creciendo, ¿no? Se vino desarrollando todo el universo de las denominaciones, el árbol de las denominaciones. Entonces tenemos diferentes grupos, hermanos, diferentes confesiones. Hoy en día, unos están de acuerdo con un tipo de música, otros con otro tipo de música, unos creen algo especial sobre la doctrina del Espíritu Santo, otros creen otra cosa sobre el Espíritu Santo, unos tienen creencias diferentes acerca de la venida del Señor, la segunda venida del Señor, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que son particulares a cada denominación, distinguen a cada denominación, pero lo importante, hermanos, ¿verdad?, es cuando una denominación, cuando un grupo cristiano puede tener las doctrinas fundamentales, ¿verdad?, de la fe cristiana y de la palabra de Dios. Entonces allí nosotros tenemos que ser amplios para tener una aceptación mutua, ¿verdad? Es muy lindo este tema que tenemos esta semana, mis hermanos, de las denominaciones, la historia de las denominaciones, ¿verdad? Estos diferentes denominaciones que estamos hablando entraron en nuestros países, ¿verdad?, en el caso de nosotros que estamos aquí en América Latina, ¿verdad?, a través de los movimientos misioneros, ¿verdad?, cuando las denominaciones norteamericanas empezaron a expandirse por diferentes lugares del mundo. Y en otras ocasiones, hermanos de esas denominaciones, tanto europeas como norteamericanas, vinieron a residir en estos países latinoamericanos por causa del trabajo, de algunas otras labores, y aquí entonces hicieron vida, consustanciaron con los criollos, con los nativos, y no era porque venían como misioneros, sino para desarrollar una labor de trabajo secular, pero luego, hermanos, resultaron, ¿verdad?, en fundación de denominaciones, de iglesias, porque esos hermanos que vinieron, algunos colonos, ¿verdad?, en diferentes países, resultaron
con la necesidad de tener sitios de adoración, lugares de adoración, de reunirse, y entonces ahí comenzaron. Cada denominación tiene su propia historia muy linda, muy interesante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podemos leer y profundizar. Muy bien, hermanos, ha sido un gozo poder servirles, poder ayudarles. Le he estado corrigiendo algunas tareas a algunos hermanos. Yo como profesor les pido que me entiendan. En algunas ocasiones he tenido que, aunque soy muy benevolente para calificar, hermanos, pero en casos aquellos donde he visto que algún trabajo ha ido contra nuestras normas éticas, en el mismo sílabo, ustedes tienen algunos parámetros que allí se les explica, ¿verdad?, sobre cómo deben hacerse las tareas de una forma ética. Entonces, no es aceptable el copiar del internet y poner un contenido en una tarea como si fuese propio, como si fuese de su propia autoría. Ni tampoco es correcto hacer una tarea con un contenido totalmente copiado del internet, de diferentes sitios de internet, como me he encontrado con algunas tareas, ¿verdad? Totalmente tomado de aquí, de allá, pero todo literalmente, cada palabra tomada de internet. No es correcto, hermano, y por eso he tenido que, con dolor de mi alma, ponerle la calificación que se merecen, adecuada, que es ninguna, es cero, porque una tarea que ha sido copiada íntegramente no puede tener ningún. El sílabo lo indica allí, yo no sé si todos leyeron el sílabo. Pero, hermanos, les animo a prepararse cada vez más. Prepararse en habilidades de redacción, en habilidades de lectura, procesamiento de las ideas. Es necesario que estemos capacitados para hacer las diferentes tareas que se piden. Les pide un artículo, un ensayo, una monografía, un informe de lectura. Usted como estudiante debe estar capacitado para desarrollar. Yo sé que el tiempo a veces escasea, pero de eso se trata, hermanos, de disciplinarnos y de poder elaborar nuestras tareas, primeramente con ética, como cristianos que somos, y segundo con excelencia, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos siempre buscamos la excelencia. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que en alguna nueva oportunidad podamos, si el Señor nos permita, compartir en otra materia. Por favor, estemos orando los unos por los otros para que podamos concluir este curso con bendición. Muchas gracias, mis hermanos.